Está presente el contraalmirante Osvaldo Andrés Bernaza. Buenos días. Buenos días. Vamos a dejar las medidas de prueba y una lectura de algunas notas para después cuando tengamos quórum para la comisión, pero como sí tenemos el número suficiente para tomar declaración, vamos a empezar con eso. Por secretaría, le vamos a leer la formalidad de rigor. Buenos días. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2018, habiéndose reunido la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino Ara San Juan, dispuesta por ley 27.433, en el Salón Auditorio, situado en el quinto piso del edificio Alfredo Palacio del Honorable Senado de la Nación, comparece previamente citada una persona a la que se le hace saber que se le recibirá declaración, instruyéndosela de las penas que corresponden al delito de falso testimonio, dándose lectura a los artículos 275 y 276 del Código Penal, que textualmente dicen: artículo 275, será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Perdón. Artículo 276. La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. Dándose por notificado, el deponente promete decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, de acuerdo a sus creencias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código Procesal Penal de la Nación. Se deja constancia de su identidad, fue constatada previamente por Secretaría, tratándose de Osvaldo Andrés Bernaza, de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, nacido el 12 de octubre de 1960 en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio la base naval Puerto Belgrano, Casa 9, provincia de Buenos Aires, quien se desempeña actualmente como comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada. Manifiesta el mismo poseer interés en la presente investigación en virtud de desempeñarse en el cargo anteriormente aludido, sin perjuicio de lo cual será veraz en sus dichos. Se hace constar que, dadas las características y misión de esta comisión, sus manifestaciones serán consignadas por intermedio del cuerpo de taquígrafos y registradas por medios audiovisuales e incorporadas luego mediante la versión taquigráfica al expediente como constancia para lo que se presta conformidad. Acto seguido, se lo invita a exponer sobre el incidente que investiga esta comisión, sin perjuicio de las preguntas que se le formularán a posteriori, solicitándole que manifieste inicialmente su rol de funciones y actividad que desempeñaba con fecha 15 de noviembre de 2017 y su situación de revista actual. Actividad que desempeñaba con fecha 15 de noviembre de 2017 y su situación de revista actual. Comience con eso y después pasamos a la exposición, si le parece. Perfecto. Buenos días, soy el contraalmirante Osvaldo Andrés Bernaza. En el periodo que acabo de mencionar, ocupaba el puesto de director de comunicaciones e informática de la Armada. Ese puesto lo ocupé hasta el día 9 de marzo, como expresa el slide. Al mismo tiempo, estaba ocupando los 2 últimos años otro cargo adicional, que es el coordinador de área marítima del Atlántico Sur. Este cargo es un organismo que lo conforman 4 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Se ocupa, es rotativa cada 2 años en los diferentes países, la autoridad que lo preside, y hay subordinados grupos de trabajo de los 4 países. Eso sucedió en los últimos 2 años y también dejé ese cargo el 16 de marzo del corriente año. Una semana más tarde, el 23 de marzo, tomé el cargo en el cual me desempeño actualmente, comandante de adiestramiento y alistamiento. Si me permiten, voy a intentar inicialmente, en un slide, hacer una exposición de dónde están ubicados desde el punto de vista de la orgánica general cada uno de estos puestos y las responsabilidades que tienen en general.
vemos que los destinos, todos dependientes del jefe de Estado Mayor de la Armada, que se ven en Colorado, lo he dividido en 3 grupos claramente diferenciados. El grupo central, que está básicamente pintado de color naranja, son destinos que dependen directamente del jefe de Estado Mayor de la Armada. El ordenamiento vertical no implica subordinación de unos contra otros, son pares todo ese grupo. Al final de esa lista, en verde, está uno de los cargos que ocupé hasta mediados de marzo, que es el coordinador de Área Marítima Atlántico Sur, con sus grupos subordinados, que básicamente es un grupo de asesores y grupos que están posicionados en cada uno de los países que ocupan este organismo. La temática de los temas que tratan básicamente es el control del mar. O sea, hay intercambio de información en lo que hace a movimientos de buques, clasificación de estos buques y estimo yo que no tiene mucha relación con el tema que estamos tratando. En el lado derecho, coloreado con color gris, están todos los destinos que dependen directamente del subjefe de Estado Mayor de la Armada, el segundo jefe. El mismo caso que el anterior, son todos destinos que son pares, el orden no es subordinación de arriba para abajo, sino son todos, trabajan en misma relación de dependencia con el subjefe. En la parte final figura el director general de Comunicaciones e Informática, que tiene básicamente 3 destinos subordinados. Uno que está orientado a la informática administrativa, otro a las comunicaciones y sus redes, y por último hay un destino, que es un servicio que le da la seguridad a las comunicaciones en su conjunto a nivel institucional. En el lado izquierdo vemos en la parte superior el destino que ocupa actualmente, comandante de adiestramiento y alistamiento, con los destinos subordinados. Entre ellos el comando de la Fuerza Submarinos y los submarinos, que están marcados las letras en colorado. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, ¿qué hace la Dirección de Comunicaciones e Informática? Interviene en el planeamiento estratégico del área de las tecnologías de información, comunicaciones y ciberdefensa. Y relacionado con este punto, entiende en la formulación de los planes de largo, mediano y corto plazo contribuyentes al cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que está en curso. Entiende en el conocimiento de los estándares tecnológicos para la Administración Pública Nacional y del mercado tecnológico de redes y servicios en el área de la competencia. Próximo, por favor. Desarrolla conocimiento en telecomunicaciones y tecnología satelital. Asiste al director del personal sobre necesidades de especialistas en comunicaciones y designaciones de personal referente a la temática. Interviene en políticas y normas nacionales e internacionales de comunicaciones, con organismos a nivel nacional, entes relacionados con las comunicaciones. Próximo, por favor. Administra y gestiona sistemas, redes telefónicas, servicios y capacidades de comunicaciones. Básicamente, les da el soporte para que se pueda comunicar la institución, como resumen. Contrata y conviene servicios de asistencia técnica, planifica sobre tecnologías a aplicar con conocimiento del mercado de operaciones de servicios, entiende sobre el Estado y despliega el material criptográfico. Próxima, por favor. Desarrolla el software administrativo, administra los servidores institucionales, dicta las normas relacionadas con la informática, entiende en todo lo relacionado con la ciberdefensa. Próximo, por favor. Conduce junto a la Fuerza Aérea Argentina el Centro de Control de Emisiones Argentina, el Sistema de Alerta y Socorro Satelital, COPAS SARSAT. Formula contratos y convenios de asistencia técnica o de prestación de servicios que se requieran, relacionados con las áreas de competencia de acuerdo a disposiciones legales vigentes y reglamentarias. Próximo, por favor. Hasta aquí
las funciones y las tareas del área que yo estaba gerenciando en el año pasado, hasta marzo, 9 de marzo del corriente año. En cuanto al comando de alistamiento, que asumí el 23 de marzo del corriente año. Próximo, por favor. Todos me parece que tienen bastante clara la idea, el que hace este comando. Lo resumí en 4 puntos que engloban la totalidad, estimo yo, de las actividades que desarrollan. Determina y conduce el alistamiento, fija las prioridades en el alistamiento y entiende en el mantenimiento de las unidades. Opera... Sí. Quizás es bueno explicar ahora lo que en la reglamentación de la Armada significa el verbo entender, que es tener responsabilidad primaria sobre un cierto tema. O sea, una cosa es cuando él dice interviene, es que puede omitir opinión, y otra cosa cuando dice entiende, es que él tiene la responsabilidad primaria sobre el tema que se está tratando. Porque a veces para una interpretación normal no se sabe la diferencia, ¿no? Perfecto. En un caso contribuye, en otro caso es el que tiene el tema. Opera el sistema de comando, control y comunicaciones operativas. Entiende como Agencia Nacional SAR. Eso estimo que engloba la totalidad de las acciones que lleva adelante un comandante de adiestramiento y de alistamiento. La próxima, por favor. Me quise enfocar en un tema que me parece que al compilarlo y presentarlo de la forma que lo voy a hacer va a generar un poco más de luz, porque ha sido tratado en forma parcial muchas veces, pero quizás me pareció interesante el plantearlo de la forma que lo voy a plantear, que es reflejar en 3 slides la totalidad de las comunicaciones en todos los sistemas que se hicieron en las últimas 10 horas, desde el momento, las 22 horas del día 14, hasta las 8 de la mañana del día 15, que son donde se efectuaron las últimas comunicaciones. Yo quiero resaltar en particular que todas estas comunicaciones que están registradas ahí son trazables. O sea, puede haber habido otros intentos de comunicaciones, de alguna forma. La que yo he reflejado es la que tengo la certeza que se realizaron. Quizás en alguna no tenemos la certeza de los contenidos, en caso de comunicaciones telefónicas. Pero sí que fueron realidad, digamos, que se efectuó la interacción. Que alguien quiso comunicarse, que del otro lado recibieron esa comunicación y esa comunicación tenía algún valor desde el punto de vista de la información que estaba transmitiendo. Próximo, por favor. Como resumen, he dividido, después estos 3 colores los vamos a ver reflejados en un cuadro, y yo los apliqué acá para que tengamos una idea de la cantidad de interacciones que hubo en cada uno de los sistemas. Básicamente son 3. El primero son comunicaciones en radiotelefonía, voz. El total de estas comunicaciones fueron 3 y se dieron en ambos sentidos, del submarino a tierra en 2 oportunidades y de tierra al submarino en 1 oportunidad. Normalmente, todas las comunicaciones que se efectúan en este sistema, ahora vamos a ver en detalle, son comunicaciones del nivel de operador. O sea, es un operador que está en una central de comunicaciones o en la radio de la unidad y se comunica con otra persona que está en el mismo lugar. Estas comunicaciones se registran en varios libros en forma manual por parte de los usuarios, el que saca la comunicación y el que la está recibiendo. En segundo término, ¿qué tipo de antena utiliza? eso es HF, es radioeléctrica, es una antena Y no tenemos contenido. filial. Tenemos el contenido que reflejaron en los libros los operadores. En el segundo caso, son comunicaciones radioeléctricas datos. En esta oportunidad,
el medio por el cual se efectúa la transmisión, parte del medio es el mismo, es por radio, pero con determinados complementos desde el punto de vista del equipamiento que permite que esa comunicación radioeléctrica no termine siendo voz, sino datos. En este caso, es totalmente trazable la información que se transmite de un lado a otro. O sea, en este caso no tenemos dudas, que ha registrado inicialmente en forma encriptada y después se decripta y queda el claro. Esta información es totalmente trazable. La interacción se efectúa, como en el primer caso, entre operadores. Una central de comunicaciones con otra central de comunicaciones. En este caso fueron 3 comunicaciones submarino-tierra y 3 comunicaciones tierra-submarino. Por último, tenemos las comunicaciones satelitales. El tenor de las comunicaciones, en este caso, es totalmente diferente que los anteriores. Los interlocutores, normalmente, puede suceder que se lo sean, pero normalmente son personas que tienen determinada antigüedad o rango dentro de la organización. Son comunicaciones, por decirlo de alguna forma, informales. O sea, no tenemos un despacho escrito o un documento que registre esa comunicación. Y de alguna forma, estimo yo que es la más compleja de ser, de tomar exactamente sus contenidos, porque es una comunicación verbal, es voz y teléfono. O sea que no hay muchas personas que intervienen en esa comunicación. En el primero de los casos, que es comunicación, radiotelefonía, voz, se escucha en un ambiente determinado, que es la central de comunicaciones, y puede haber escuchado esa conversación no solamente esa persona, sino varios en el lugar, en la central de comunicaciones. En este caso termina siendo un teléfono. En este caso fueron 4 comunicaciones, 3 salientes submarino-tierra y una tierra-submarino. Ahora lo vamos a ver en detalle. Próximo, por favor. Bueno, las 2 comunicaciones iniciales son de datos. Lo que traté de volcar en esas planillas, la voy a mirar de la propia porque no lo estoy viendo bien. Es el día, la hora, la segunda columna, de quién a quién, en este caso del submarino a la estación de Puerto Belgrano, que finalmente hace llegar esa comunicación a la autoridad en el cual está dirigido el mensaje. En este caso son lo que decimos nosotros mensajes navales, o lo pueden encontrar como grupo fecha hora. O sea, son mensajes escritos trazables. Tenemos que son en datos en los 2 primeros casos. En el primero, bueno, voy a hacer una acotación porque puede generar dudas también. Lo que yo he volcado en la segunda columna, en hora, no es la hora en el cual se impusieron los mensajes. Imponer un mensaje implica la firma por parte de la autoridad de un formulario que tiene el contenido total de la información a transmitir. Entonces, esa persona pone, después de firmar, en la parte superior, un grupo numérico de 6 dígitos, que los 2 primeros son los días y los 4 siguientes son las horas. Entonces vemos que en el primero de los casos se transmite el mensaje naval, grupo fecha hora, como decimos nosotros, 14-2200. ¿Qué quiere decir? Que el comandante vio el contenido de ese mensaje y lo firmó a esa hora. A 22:45 horas se efectúa la recepción de ese mensaje en la estación Puerto Belgrano. Y es el registro que figura en la segunda columna. Por eso puede haber diferencias entre lo que encuentran en la última y en la segunda, en cuanto a los horarios. La información que se transmitió en ese caso fue básicamente posición y que se estaba navegando sin novedad.
Esos son mensajes navales que están escritos. En el segundo caso, 3 minutos después, esta central que había recibido la comunicación, que fue Puerto Belgrano, le dice al submarino que por el mismo método, de que la estación ha recibido en forma exitosa ese mensaje que ha sido transmitido en primera instancia. Esa forma de cruzar y dar el ok de la recepción, en algunos casos se da y en otros no. Por eso menciono acá que se cerró de que esa comunicación fue recibida. Vemos ahora 2 comunicaciones que están pintadas de color amarillo. Como he expresado anteriormente, estas son 2 comunicaciones telefónicas. O sea, el método es el teléfono satelital y enlaza a 2 personas. En estos 2 casos, los interlocutores son los mismos. El que origina la llamada es el jefe de operaciones del submarino y el que recibe la llamada es el jefe de operaciones de la fuerza de submarinos. ¿Cuál es la información transmitida en el primero de los casos? Informa, recuerdo, estamos registrando en forma verbal, porque después lo vamos a ver más adelante, que esta información se transmite a través de un mensaje naval, o sea, de un registro escrito. En este caso, estamos hablando de dichos de uno de los interlocutores, que nos está contando qué dijo en ese momento. Él está informando que hubo un principio de incendio y que navega a un rumbo determinado, 080, 5 nudos, y marca una determinada posición. Ese es el concepto básico con la información que ya todos conocen. Poco tiempo después, a 0028, hay una comunicación ampliatoria en la cual le dice el jefe de operaciones del submarino al jefe de operaciones de la fuerza de submarinos que la posición que había pasado anteriormente no era tan precisa como la que estaba pasando en este momento. Entonces pasa una nueva posición y dice que esa es más precisa que la anterior. Esto puede tener varias lecturas, puede ser que inicialmente haya sido una posición estimada y después satelital, digamos, en todos aquellos que navegamos nos pasa esto, la actualización de las posiciones a través del tiempo. Es muy cerca, sí, muy cerca. Está un poquito corrida al este. Está corrida al este y es razonable porque nos había contado en el mensaje, en la comunicación anterior, que tenía un rumbo 080 nudos, así que es probable que haya navegado hacia ese sector. Vemos el 15 a las 0058, otra comunicación del mismo tenor, es una comunicación entre 2 interlocutores en telefonía con teléfonos, no trazable en cuanto a sus contenidos, o sea, tenemos la información que nos brinda uno de los interlocutores. En este caso cambian los interlocutores. Hasta ahora siempre fueron los jefes de operaciones de uno y otro lugar. En este caso es el comandante de la fuerza de submarinos que se comunica con el comandante del submarino. Básicamente, como resumen de esta comunicación, se ratifica la información brindada por el jefe de operaciones del submarino previamente en las 2 comunicaciones que se efectuaron, que hemos mencionado. Se le ordena finalizar la patrulla y regresar a la base naval Mar del Plata, que se enviaría una actualización de la situación del CITREP y el cambio de avis. Básicamente, ¿qué le está diciendo? Formalizar de alguna forma los dichos previos por telefonía. O sea, ustedes van a ver que en todas las operaciones navales hay un montón de comunicaciones radiotelefónicas o con voz que tienen una cierta informalidad en cuanto a sus contenidos, pero normalmente tratamos de
alguna forma, bajar al papel, a lo escrito, esta información. Y este es básicamente un requerimiento en el sentido que le está diciendo, lo que me dijeron que había sucedido, el CITREP verbal, lo bajamos, bájelo a un mensaje naval, y de la misma forma un cambio de avis. A continuación, en el primer renglón rojo, a las 2 de la mañana del día 15, es una comunicación cursada entre la estación Puerto Belgrano y el submarino. Estamos hablando de datos, o sea que esta información está registrada en libros como recepción y en documentación como su contenido, ¿no? Es un mensaje naval, el 150132, que es recibido a las 2 de la mañana recién. Y básicamente solicitar cambio de avis de la ruta directa a Mar del Plata y dar determinadas directivas en cuanto a este movimiento, que es la velocidad a discreción, inmersión a superficie según factibilidad y enviar CITREP ampliatorio. Vemos a continuación, el 15 a las 3 de la mañana, una comunicación entre operadores del submarino inicialmente y de la estación, a la estación Puerto Belgrano. Volvemos a radiotelefonía, trazable desde el punto de vista del contenido de la información, porque está reflejado en libros, pero están sentados en forma escrita los dichos del que recibe esa información. El operador pide que retransmita el mensaje naval de 0200 horas en tal circuito. Evidentemente hay un mensaje que no ha recibido correctamente el submarino y la estación lo radiodifunde. En este tipo de comunicaciones con el submarino de mensajería no se efectúa, se puede hacer, pero por método no se efectúa la comunicación entre los dos destinos en forma puntual, sino que se radiodifunde, se sale esa emisión y todos los que tengan algo que ver con eso que les interese, la reciben, obviamente sabiendo de que en determinados horarios saca tráfico esa estación. Evidentemente no la ha recibido o no la recibió completa, puede ser que la haya recibido mutilada o le faltó información. Entonces, ¿qué seguramente hace a partir de eso Estación Puerto Belgrano? Hace de nuevo la radiodifusión de ese mensaje. 0348, 48 minutos después, el submarino vuelve a comunicarse con esa central y le dice al operador que ya recibió el mensaje naval en cuestión y que avisa que finalice la radiodifusión en ese circuito. O sea que se cierra, digamos, el tema de la no recepción inicial de ese mensaje. En el último renglón, pintado en colorado, tenemos otra comunicación que también es de datos. Se efectúa entre el submarino y la estación Puerto Belgrano. La información que se transmite es el CITREP, que como había mencionado inicialmente, había sido un requerimiento en la comunicación satelital entre ambos comandantes. Próximo, por favor. A continuación, 0716, la estación Puerto Belgrano le informa al submarino que recibió su mensaje. Y posteriormente, la comunicación de 0719 que vemos ahí, usted tenga en cuenta desde el punto de vista temporal de estas comunicaciones, que hay algunas que van directamente de autoridad a autoridad, básicamente las pintadas con amarillo, que son satelitales, y hay otras que tienen un camino más largo. Por ejemplo, las recepciones de los mensajes salen, de ejemplo, del submarino a la estación de Puerto Belgrano, y de Puerto Belgrano va a Mar del Plata, y en Mar del Plata el destinatario toma esa información. En cambio, en las comunicaciones directas, toma contacto enseguida con la información que se le quiere dar. O sea,
y esto puede haber pasado en esta situación, que básicamente el jefe de operaciones del submarino le dice al jefe de operaciones de la fuerza que quería saber si Cofuersub, el comandante de las fuerzas submarinos, había recibido sus 2 últimos mensajes. El CITREP, que lo vimos arriba, que lo había recibido, y la solicitud de cambio de avis. Informa que estaba navegando por el periscopio, propulsando en circuito dividido. Vemos consecutivo a 0732 que el submarino se comunica con la estación Puerto Belgrano en datos y le informa el cambio de avis. Entonces, de alguna forma queda cerrado el requerimiento del comandante de la fuerza, que era recibir un CITREP y recibir este cambio. Por último, vemos que a 0733 hay comunicaciones telefónicas entre la estación Puerto Belgrano y el submarino, en el cual el operador informa que recibió el mensaje del submarino del 150600, que es el último que sacó. Esto aconteció a 0733 horas. Hay alguna otra, como expresado en el primer término, hay algunas comunicaciones de las cuales tenemos posición y la utilizamos para la búsqueda, que son de Inmarsat, posiciones de Iridium, y que no tenemos contenidos, por lo cual, repito, acá volqué todas las interacciones que formalmente se cerraron desde el punto de vista de su recepción, ya sea en un sentido o en otro. Hasta acá el tema de comunicaciones. Pasamos a las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Primera pregunta, tiene que ver con la forma en la cual la empresa proveedora de las comunicaciones Iridium graban mensajes de texto satelitales, si tiene conocimiento de que efectivamente eso ocurre. Y en caso afirmativo, si conoce o puede aportar los mensajes de texto entrantes y salientes que el submarino Era San Juan envió entre el 14 y el 15. ¿Eran esos que usted nos acaba de dar? No. En realidad se le pidió formalmente esa información a la empresa, y la empresa dijo que todas las comunicaciones caen en un buzón que es general para todos los usuarios que tienen, y que no había posibilidad de acceder a la información en ese sentido. Eso lo informó y está documentado. Yo no me acuerdo exactamente en qué momento, pero puede haber sido o fin de noviembre o los primeros días de diciembre aproximadamente. La empresa informa ese tema. Toda la información que yo expresé en la exposición, es toda información que nosotros de alguna forma tenemos cerrada desde el punto de vista de libros, planillas, despachos. Esa respuesta formal la podemos acceder, la podemos pedir por secretaría para que sea remitida, ¿puede ser? Sí. Pero bueno, entonces en principio no la tienen. No. La pregunta número 2 tiene que ver con los testimonios que ya hemos recibido, en el cual se habla de que las unidades de la Armada cuentan con distintos sistemas y protocolos para las comunicaciones que le son propios al
funcionamiento de ustedes, no lo que es el servicio, ya sean comunicaciones operativas, administrativas, de carácter rutinario, algunas que son formas de comunicación o que tienen ustedes de protocolo de comunicación que son más importantes, de urgencias o emergencia. Quisiera que nos comente si dentro de estos protocolos establecidos, se está establecido que para comunicar una situación urgente, una unidad tan compleja, estamos hablando de un submarino, una arma estratégica, debe llamar al celular particular de otro oficial, si esto además es un canal seguro, porque bueno, esto es lo que se nos ha remitido, ¿no? Que en alguna oportunidad se comunicaron directamente con el celular de alguien que estaba en tierra. Quisiera saber su opinión al respecto. Sí. Las comunicaciones escritas, en este caso, son el núcleo de la información que se tiene que de alguna forma promover en un buque, una unidad determinada, y tiene que arribar en forma escrita al otro lugar, para que sea totalmente trazable, y esa es la forma primaria de comunicación, en las comunicaciones que realmente son importantes. Hay información que es de menor tenor desde el punto de vista de su importancia, que están coloreadas con blanco, que básicamente son de operadores de radio, son coordinaciones y son temas que tienen otro nivel desde el punto de vista de su importancia. Las que son trascendentes normalmente se transmiten en forma escrita por medio de despachos, se promueven y firma la autoridad. Me parece que la gran diferencia entre uno y otro es que el despacho está firmado por la autoridad. La autoridad dice, yo opino esto o esto pasó, esto sucedió. En el resto de los casos son opiniones de personas que están en el destino, pero no necesariamente implican el pensamiento de la autoridad que está a cargo del destino. En segundo término, si hablamos del tema de comunicaciones de alguna forma informales, como la que acaba de mencionar, se pueden dar en el marco de una coordinación y normalmente tienen que ser posteriormente bajadas a documentos que sean trazables. En parte lo hemos visto acá, cuando hay una interacción que se dice qué sucedió y que el comandante de la Fuerza Submarina le está diciendo al comandante del buque, bueno, quiero esto en un mensaje naval, que me diga en un CITREP qué pasó, y quiero que formalmente efectúen el cambio de la derrota de ese tema. No sé si contesté. A ver, o sea que igual el mensaje que se produce por el celular es un mensaje de urgencia en donde le describe que efectivamente había entrado agua de mar. Lo llaman primero por celular y después efectivamente se produce CITREP. Pero lo que no termino de entender es cómo en un mecanismo abierto a través de un celular se da información de carácter urgente. Digo, tendría que haber otro protocolo. La pregunta es si efectivamente el protocolo de la comunicación tiene que ser formal desde el comienzo. No parece muy razonable que tengamos comunicaciones advirtiendo de que efectivamente ocurre o de urgencia vía celular. Esa es la pregunta. La realidad es que el teléfono satelital es un medio a disposición de todos los buques y normalmente lo usan para efectuar coordinaciones o para hacer llegar información que por otro sistema demoraría más tiempo. Entonces, inicialmente se adelanta esa información si es una información urgente o si es una información que necesite una coordinación entre dos usuarios. O sea, no necesariamente es por ser urgente. Puede ser también porque si una conversión, ejemplo, se rompe un equipo de X, entonces se puede llamar a un arsenal en tierra y de este arsenal en tierra le dicen cómo es la mejor forma de repararlo. Y se hace en forma verbal y no se hace en forma escrita, pues es muy difícil de llevarlo adelante. Por eso puede ser por la urgencia que haya llamado o por alguna otra razón. Es notable, yo lo comenté inicialmente, que
el camino de todas las comunicaciones por mensajes y de todas las comunicaciones entre operadores tiene un retardo en cuanto a la información que llega al destinatario. Esa es una razón fuerte, en este caso, estimo yo, para haber llamado a un celular. La última, y si usted me permite, se la voy a leer para no entrar en confusión en cuanto a terminología. Y está referida al momento del SARSOB, ¿no? De la búsqueda del submarino. La pregunta sería, a ver, el SARSOB comienza la etapa de búsqueda con una escucha radioeléctrica conocida como PRECOM, ¿correcto? Sí. En ese caso, el Comando de la Fuerza Submarino activó esta fase de PRECOM mediante un mensaje naval donde menciona ciertas frecuencias y estaciones destinatarias. Concretamente, con respecto a ese mensaje, ¿cuál es su opinión respecto que no fueron incluidos a las estaciones de la prefectura y por lo tanto esto tampoco posibilitó incluir a los buques mercantes y pesqueros que se encontraban navegando en la zona, ya que la prefectura no los pudo alertar? ¿Acaso esto no sería una omisión importante en la etapa de búsqueda radioeléctrica del submarino? Esa es parte de la pregunta. Agregando de que ya no se contó con la posibilidad de que los buques en la zona hayan realizado llamadas vía VHF, canal 15, ni tampoco con las unidades y estaciones costeras de la prefectura puedan participar en esta búsqueda y escuchar radioeléctrica. O sea, puesto en otras palabras, ¿por qué no se contempló la frecuencia o estaciones que podrían comunicar en caso de que la tripulación estuviera a bordo de algún tipo de balsas salvavidas o que todavía estuvieran a bordo del submarino, pero que no estaban en condiciones o estaban en condiciones de blackout, que era el corte total de energía, donde solo podrían comunicarse usando los equipos portátiles de ondas métricas, el VHF, canal 16? Esto se puede dividir en dos partes que son claramente diferenciadas. En cuanto a con quiénes se comunica inicialmente o a quién le ordena efectuar esta búsqueda inicial de comunicaciones, está claramente relacionado con las frecuencias en uso en forma rutinaria. Entonces, ¿cuál es la idea de esta búsqueda preliminar? Decirle a todos los que están en capacidad de recibir esta información en la Armada, en las frecuencias en uso, que estén especialmente alertas a que podría llegar a salir una unidad en esa frecuencia. Entonces son frecuencias de uso de la Armada y son las que normalmente tendría que usar esa unidad para comunicarse. Es una parte de la respuesta. La segunda parte, en lo que habla del tema emergencias, no hay que decirle a nadie que tiene que estar alerta a las frecuencias de emergencia, porque todos tenemos la obligación de cubrir estas frecuencias en forma permanente. Entonces, todos los sistemas de búsqueda y socorro, todas las señales de alarma en 406 MHz, digamos, las que están relacionadas con desastres náuticos y que se comunican básicamente con sistemas satelitales, están cubiertas en forma permanente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea que en esa frecuencia lo están cubriendo los países vecinos. Entonces está todo el mundo alerta y ante una emergencia de una radiobaliza o de un sistema de emergencia, todo el mundo lo tiene que estar escuchando. El señor diputado le hizo la pregunta sobre la PRECOM, que es Sí. la primera parte. Hay dos, si yo mal no recuerdo, usted corríjame, perdón,
hay una PRECOM, que es la búsqueda preliminar, y una búsqueda extendida. En esa PRECOM, como dijo el almirante, se busca exclusivamente en las frecuencias de uso normal del submarino, que en teoría están dentro del paquete militar, que nadie más que la Armada puede tener esas frecuencias. Por eso es que se activan, en principio, las estaciones propias. Después, en la búsqueda extendida de comunicaciones, donde ahí se ponen todas las frecuencias, ahí se da participación a la totalidad de los que tengan posibilidad de escuchar. Quizás ese es la... Gracias. Sí, Carmona. Buenos días, ¿cómo le va? Presidente, quería hacer 2 bloques de preguntas, algunos referidos a su anterior función como director general de comunicaciones y otras en relación con su actual rol como comandante de adiestramiento y alistamiento. Lo que sí pediría, si fuera posible, ir haciendo pregunta por pregunta de manera de no acumular y mezclar los temas. Sí, sí, perfecto, diputado. Gracias. Hacemos así. Bueno, en relación con su anterior rol, me quedó muy claro este concepto, creo haber entendido bien, de comunicaciones operativas, que son aquellas que ha quedado registro. En esta comisión ha sido analizado pormenorizadamente y hemos pedido a distintos testigos que se refieran a lo que el suboficial Espínola había registrado con posterioridad notoria a la producción de lo que él calificó como intentos de comunicación del día 15 de noviembre a las 14:18. Yo quería, en primer lugar, pedirle si usted puede, en función del rol que cumplía en ese momento, relatarnos las circunstancias de estos supuestos intentos de comunicación, la evaluación que usted hace al respecto de esta circunstancia que nos ha llamado especialmente la atención en la comisión. Bueno, como he expresado inicialmente en la exposición, en cuanto a este tema en particular, como director de comunicaciones informática, no tenía absolutamente nada que ver, porque básicamente es un tema operativo y la Dirección de Comunicaciones Informática atiende todo lo que es administrativo de las comunicaciones. Por lo cual, yo tomo contacto desde el punto de vista de la problemática de esa comunicación a partir del 23 de marzo, cuando asumo el comando de adiestramiento y alistamiento. ¿Y cuál es la medida que inicialmente direcciono en ese sentido? Todos tenemos que hay eventos en ese tipo de actividades que son posibles, pero quizás no sean tan probables. Entonces, cuando se efectúa la búsqueda, el tiempo apremia, uno se posiciona inicialmente en la búsqueda de lo más probable. Cuando finalizó la búsqueda más probable, empieza por lo posible. El hecho de esta comunicación, independientemente de la evaluación que se haga de la cuestión, que no deja de ser subjetiva en todos los casos, para un lado o para el otro lado, desde el punto de vista de la búsqueda, lo que tuve en particular en cuenta, que después si les interesa, tuve una exposición más cortita del tema de las áreas de búsqueda y ahí está reflejado, ahí se ve claramente. A las 14:18 estaba al norte del área más probable, la que nosotros determinamos como área más probable y la que la empresa hoy determinó como área más probable. Independientemente de eso, ¿qué hice? Extendí el área para ocupar totalmente ese sector, posicioné esa posición de 14:18 en el centro del área de búsqueda y se barrió como una zona de búsqueda ampliada. Además, si lo ven en los registros, la inicial, la más probable,
figura como P1 y la segunda como P2. Cuando se hacen análisis que efectúan todos los países en forma parcial en algunos casos y en forma conjunta en otros, esa área igual es claramente barrida, como un área probable. O sea, ¿a qué voy? O sea, quizás en ese tipo de acciones lo que es más importante es cubrir todas las posibilidades y no decir, no, me pongo a evaluar si fue o no fue y no busco porque pienso que no fue en forma subjetiva. Ahora, en función de sus responsabilidades, usted nos informa que no tuvo entonces ningún tipo de conocimiento o intervención de esta supuesta comunicación fallida. O sea, ¿usted se enteró recién cuando asumió en el comando de adiestramiento o tuvo algún tipo de comunicación, de información, de pedido? Le doy un ejemplo. Sí, sí. Tenemos entendido que la jueza de Caleta Olivia hizo un pedido de especificidad de lo declarado por el suboficial Espínola. ¿Usted tuvo algún tipo de conocimiento, intervención en relación con esto? Sí, yo inicialmente todo lo que es comunicaciones, el jefe de Estado Mayor lo canalizó, la búsqueda de información, a través de mí, siendo director de comunicaciones informáticas. Entonces, yo recopilé información, le pedí información a los comandos operativos y la recopilaba y la elevaba al jefe de Estado Mayor o al auditor general y ellos estimo que la elevaban a la jueza. O sea, estos intentos de comunicación, inclusive... yo elevé el original de todos los libros, de todas las centrales y de todos los puestos. Cada central tiene varios libros de registros, un registro de comunicaciones, del circuito, del supervisor de guardia, etcétera, etcétera. De cada una de las centrales se elevaron todos los libros y todos los despachos. Para tener una idea, de ser eran varias cajas de esta altura, toda la información, digamos, se recopiló y se envió. Todos los registros tenían que haber estado ahí adentro. Uh-huh. ¿A usted no le llamó la atención que hubiera una novedad asentada posteriormente? ¿Tomó alguna decisión al respecto? Yo no tenía ninguna orden de investigar nada. O sea, a mí me baja claramente una directiva que es, junte los libros de... en realidad fueron, yo no mal recuerdo, eran como 30 o 40 anexos con información. De los libros, de los despachos, encriptados, sin encriptar, no sé qué. Se recopiló esa información y se envió. Yo no intervení desde el punto de vista del análisis o de la investigación de lo que se estaba elevando. En ese momento, ¿el jefe del Estado Mayor era RUR o ya se había producido el cambio? Era ¿Usted RUR. recibió la orden? Yo en realidad tomo contacto con ese tema cuando tomo como comandante de adiestramiento y alistamiento. Y tomo intervención a través de una nota que es elevada por una suboficial que había sido mencionada teóricamente como quien había recibido esa comunicación en la estación Puerto Belgrano. Entonces a mí me llega el oficio en el cual esta suboficial dice que en realidad ella nunca recibió esa información, que no estaba de guardia ni en la central de comunicaciones, ni estaba de guardia en ningún cargo de la base naval, y ella se vio reflejada en una información que para ella se estaba faltando la verdad. O sea, esa información sí, tomé contacto yo y fue elevada, y ahí adjunto a esa información estaba el oficio en el cual marcaba de alguna forma lo que había sucedido el 14 a las 18. Esto fue, si mal no recuerdo, alrededor de una semana después que tomé, así que han sido los primeros días de abril. Perfecto. Usted, en su rol de director general de comunicaciones e informática, ¿tuvo conocimiento de inconvenientes en
los sistemas de comunicación o informática del ARA San Juan anteriores al 14 de noviembre? ¿Registra algún tipo de...? No, porque no era parte de mi... O sea, las comunicaciones operativas no eran mi tarea, digamos. Ahora, para entenderlo bien, supongamos que hay algún desperfecto, ¿eso requiere algún trámite administrativo para resolver el desperfecto? ¿Funciona así? Sí. Si se rompe un equipo de comunicaciones, se efectúa un trámite para repararlo, y hay entes que se encargan desde el punto de vista técnico de llevar adelante esa reparación, y estos destinos me dependen actualmente como COA, pero no me dependían en su momento como Dirección General de Comunicaciones Informáticas. Es decir, usted en la función que cumplió no recibió ningún tipo de situación que implicara, por ejemplo, la reparación de equipamiento de comunicaciones o informática. No le consta que hubieran problemas anteriores, a eso me refiero. Comunicaciones e informática. O sea, Sí. las comunicaciones, hay comunicaciones operativas, Sí. y algunas son administrativas. En cuanto a la informática, en general, se desarrollan los centros, hay centros de informática administrativa, que son parte del CIEC, que es el Servicio de Informática de la Armada, que era un destino subordinado a mí cuando era director de comunicación informática. Y después hay un centro de desarrollo de comunicaciones operativas, que es el CIAG, que es subordinado a la parte operativa, al comandante de adiestramiento y alistamiento, que me es subordinado en este momento y que no lo era en ese momento. Disculpe un segundo. Bueno, usted en su anterior rol, por lo tanto, en ningún momento recibió comunicación del juzgado respecto a algún requerimiento en particular del juzgado de Caleta Olivia sobre... A nivel personal, no. A nivel Armada, los requerimientos de comunicaciones, varios, no sé si todos, pero varios requerimientos eran canalizados a través de mi dirección y los elevaba yo al jefe de Estado Mayor o al auditor. Perfecto. Ya ahí me quedó claro para redondear su respuesta en relación con lo que antes le había preguntado. Bueno, en relación con su actual rol, usted no recibe el mando a continuación de el proceso sumarial que se le hace a López Maceo, ¿no? No. ¿Cómo fue la transición? Si puede aclararlo, porque usted asume recién en marzo. Sí, asume durante un periodo que es de esa acción sumarial sobre fin del 2017 hasta el momento que yo tomo el comandante de la flota de mar. Es un almirante, el almirante Prieto, que él toma a cargo el comando. Él, en la fecha que estábamos mencionando, sobre fin de marzo, me entrega el comando a mí. O sea que en el medio hay un almirante más que está a cargo del comando de adiestramiento. Bien, cuando usted se hace cargo del comando, supongo que usted toma conocimiento de las actuaciones anteriores, se pone en tema. ¿Hubo algún elemento que haya, sabemos de la complejidad del cargo que usted ejerce en este momento y de la magnitud que tienen en relación no solamente a la fuerza de submarinos, sino a otras fuerzas? Pero ¿hay algún elemento vinculado con los antecedentes del ARA San Juan que a usted le haya llamado la atención, le haya informes que tuvieran que ver con su estado de mantenimiento, alguna situación que a usted le revelara, algún tema, alguna situación problemática que pudiera haber tenido relación con la desaparición del submarino? No, porque básicamente yo no me enfoco en investigar lo sucedido.
porque no es mi tarea, y solamente fui atacando las diferentes cuestiones que podían afectar de alguna forma la búsqueda. Entonces, así como he expresado que amplié o se amplió la zona de búsqueda con el objeto de tener más chances de ubicarlo, no es mi función efectuar el análisis de lo sucedido hasta ese momento. Más allá de que usted no haya tenido esa función de investigación, no hay ningún elemento que haya aparecido ante usted como una situación que pudiera dar cuenta de problemas en el submarino. Digo, pues a veces uno llega a la función, empieza a tomar contacto con los expedientes, con el personal y pueden surgir elementos. Quería preguntarle si en ese sentido hay algún aspecto que usted pueda aportarle a la comisión como algún elemento problemático, sobre todo en el estado de mantenimiento y funcionamiento del submarino. No hay nada que... Perfecto. Quería preguntarle también sobre la búsqueda. Usted desde que asume en marzo tiene a su cargo la búsqueda del submarino. ¿Qué instrucciones recibió usted de sus mandos? De su mando, supongo que será el jefe del Estado Mayor. Proseguir con la búsqueda con las unidades disponibles. En realidad, lo que sucedió, si les interesa, tengo una pequeña exposición de los temas búsqueda, pero para responder esta pregunta es seguir buscando en forma segura y barrer todas las áreas que podamos con los medios disponibles. ¿Por qué digo con los medios disponibles? Yo tomo el 23 de marzo, el 1 de abril, unas semanas después, perdemos el buque de la Federación Rusa, Yantar, se retira de la zona de búsqueda, tanto el buque como el equipo que estaba montado en el aviso Islas Malvinas, que eran, cuando yo tomé, los únicos 2 elementos que teníamos para de alguna forma chequear los contactos con las zonas de casco, que son muy preliminares en cuanto al análisis. Independientemente de eso, la directiva fue, con todos los buques que estaban disponibles y que tienen sonares de casco, efectuar búsquedas que yo me planteé de primer momento bajar a la zona de búsqueda por la derrota prevista del submarino. Entonces, lo que hacíamos básicamente en todos los casos era ir de Puerto Belgrano, fueron 2 unidades con base en Puerto Belgrano, iban hasta la zona donde debió haber sido la derrota del submarino y bajaban por esa derrota hasta la zona de búsqueda, a la zona inicialmente más probable y después linderas. Esta tarea se termina realizando en los últimos periodos con 7, 8 buques aproximadamente, y se obtienen 17 contactos adicionales que inicialmente no se habían obtenido. En este momento hay el orden de 97 puntos o contactos de interés, digamos, de los cuales pudimos en el último periodo que contamos con el buque de la Federación Rusa barrer los únicos disponibles, y nos han quedado hoy aquellos que, digamos, en mi gestión, por decirlo de alguna forma, se han obtenido y no tenía forma de contactar a ver si eran realmente un contacto real o si eran un tema geológico o un buque hundido. La semana pasada el ministro Aguad hizo referencia a que el almirante Ruhr no habría cumplido con sus órdenes de buscar en un área que habría sido identificada como zona posible de desaparición del submarino por la cooperación internacional, si no recuerdo mal, Estados Unidos y Reino Unido. Usted no estaba en ese momento al mando del comando de alistamiento y de adiestramiento, pero
en ese área se ha realizado búsqueda. ¿Le consta a usted? Yo sinceramente no sé a qué zona se refiere. Si no recuerdo mal, a la altura de Puerto Deseado, si no recuerdo mal. No sé si Yo en una nota periodística. informalmente después, o si quieren, le puedo pasar una exposición breve de toda la zona de búsqueda, dónde se buscó, quiénes buscaron en cada lugar y qué están buscando actualmente y en qué lugar. Porque ahí me parece que yo es... le pregunto porque yo leí un comunicado de la Armada que salió en los últimos días, no recuerdo si fue el jueves o viernes, donde me dio la impresión de una abierta contradicción respecto a lo que había afirmado el ministro. Y supongo que ese comunicado lo tiene que haber tenido usted como protagonista, digamos, porque en ese comunicado se informa que se buscó en todos los puntos que habían sido identificados como posible lugar de desaparición del submarino. Básicamente lo que acabo de referir, o sea, cuando tomé en esa última semana, se terminaron de cerrar los casos que estaban abiertos, que son casos que en algunos términos venían de todo el periodo, o sea, no fueron casos de ese momento. Porque ¿qué pasa? Los buques con sonares de casco iban obteniendo determinados contactos y después, en la medida, el trabajo con los ROV y demás es bastante más lento y complejo desde el punto de vista de la meteorología. Entonces, se iban barriendo estos puntos con el objeto de que la totalidad de los puntos estén, chequeados. Cosa que en este momento no es así porque hay un grupo que no. Pero no hay una zona que de alguna forma se haya excluido de la búsqueda o que se haya dicho, no, en esta zona no vamos a buscar por alguna razón. Incluso yo no sé exactamente cuál es esa área que no buscamos, realmente no lo sé. Claro, perfecto. Bueno, 2 o 3 preguntas más, disculpe lo extenso, pero son preguntas puntuales. De la Jefatura de Gabinete informaron en el informe 112 ante la Cámara de Diputados que a bordo del buque Scandi Patagonia operaron 4 AV de la Armada de Estados Unidos. ¿Usted tiene conocimiento de que eso haya sido así? El origen de equipamiento, digamos, que estaban en los buques, no me consta. Realmente no sé si sí, usted no el era origen. comandante en ese momento del área que ahora comanda. Usted puede hacer una, en función del estado del área que usted recibe, una evaluación de desempeño de sus antecesores, de López Maceo y su... No, porque, digamos, yo tomo la gestión a partir de un determinado momento y en la Armada puede suceder de que uno le tome, normalmente sucede, a alguien más antiguo que uno, que va a ocupar otro rol y otro puesto, entonces eso no existe, digamos, a nivel institucional. O sea, uno nunca, ni de teniente ni de almirante, toma contacto con la evaluación de su antecesor. ¿Pero su opinión personal sobre el desempeño de López Maceo? ¿Podría darla? No tiene ningún sentido. Es un excelente profesional. Es un excelente profesional, eso no tengo dudas. Bueno, eso dice... Es una evaluación personal, le agradezco que la haya hecho. En el caso, hoy creo que esta hipótesis probablemente no se pueda presentar operativamente, pero si un submarino de la flota le reportara en este momento un incendio en el tanque de baterías, ¿qué medidas adoptaría usted como jefe del comando de alistamiento? Yo inicialmente le diría al comandante de la fuerza que haga una evaluación con personal técnico de esta situación y que me informe cuál es esa evaluación. Nosotros en la Armada somos muy respetuosos en cuanto a la opinión de la persona que está en el mar, de la persona que
tiene el problema en sí. Todo el resto, miramos los problemas con una perspectiva que no necesariamente está alineada con la realidad. O sea, el único que realmente tiene clara la situación de qué está pasando es ese comandante en el mar. En este caso, también hay un comandante superior que tiene que efectuar, con conocimiento del medio, una evaluación de esa situación. A partir de ahí, teniendo en cuenta la evaluación, en ese momento uno toma alguna determinación, que normalmente pasa por dar total libertad de acción al subordinado, al que tiene realmente el problema. Es complejo el análisis de un caso como este, sabiendo el final de lo que sucedió. Entonces, interponer, digamos, algún comentario en ese sentido, sin tener perfectamente claro los dichos, lo que sucedió en el medio y las interacciones reales entre los participantes, me parece que sería muy apresurado y no tiene sentido. Y la última pregunta, consultarle por el estado actual de la búsqueda. ¿Cuál es la evaluación que usted hace en estos días que se está realizando? Y si tiene algún elemento que pueda servirle a la comisión en función de bueno, el criterio de desempeño de la empresa, la presencia de los familiares en la embarcación, bueno, las circunstancias de la búsqueda, algún elemento que usted considere que pueda ser de interés para esta comisión investigadora. Así que es indudable que el trabajo es un trabajo profesional, que el equipamiento es equipamiento que nosotros no habíamos tenido disponible ni en el mejor de los momentos donde estaban apoyándonos todas las unidades internacionales. Los resultados de la búsqueda las veremos, estimo yo, en breve. En este momento se ha efectuado, no sé si todos tienen presente el dibujo de las áreas que realizó la empresa. Ellos fijan un área central como, si quieren decirlo de alguna forma, como la más probable, que ya ha sido barrido en un 100%, y después hay un área lateral que da más hacia el este. Si podemos ir a la última. Esa puede ser también, ¿eh? La anterior. Esa. El área colorada es el área colorada cuadrada o parcialmente cuadrada, es el área de búsqueda actual. Está dividida en una parte central, que ahí está superpuesta con otras figuras, ahora voy a comentar qué son, que lo figuran como A1 para la empresa y que se ha sido barrido inicialmente al 100%. El estar barrido al 100% no necesariamente implica que ya no hay nada en ese lugar, porque hay una búsqueda inicial de barrido completo en el área y después pueden llegar a efectuarse reanálisis en caso que sea necesario de sectores puntuales o determinados en cada una de esas áreas. La segunda área, que la denominan como A2, lamentablemente no se ve muy claramente, pero ocupa la parte la parte derecha de este sector de acá, superior, y este acá, inferior. O sea, es como una L invertida, pero no hasta acá, sino hasta ese sector. Este es el área A2. Después hay un área 3 y un área 4 que está toda la parte inferior. El parte, si me disculpan. ¿Qué profundidad tiene el área que da más al este aproximada?
la que da más al este es la más profunda, Sí. 1000 metros Ajá. aproximadamente. Perdón que estoy sin anteojos, por eso. Gracias, Almirante. Sí. Ujú. Ujú. La actualización de hace un momento era un 100% barrido en el área 1, que es la central, de la L invertida entre el 90 y el 100%, con lo cual es un 45% del área en general, y el área 3 y 4, 0%, independientemente que por ahí hay análisis de puntos próximos a esas áreas o que están apenas adentro de esos sectores. El área que priorizó la empresa en cuanto a la búsqueda es esta, y han hecho también un área circular que básicamente la contiene a esa área cuadrada, que vendría a ser una quinta área, por decirlo de alguna forma, que la contiene casi en forma completa. Es más, este ángulo, si mal no recuerdo, es parte de esa curva que está en ese sector. Bueno, acá de casualidad un tema que surgió durante la charla, todos estos contactos que vemos acá son los contactos que se obtuvieron de marzo en adelante y que todavía no han sido evaluados por algún robo o un UAV. El área más probable que terminó la Armada, producto de infinidad de análisis propios, infinidad de reportes de otras armadas, hechos algunos en conjunto y otros en forma parcial por cada uno de los países, es este rectángulo que está acá, y la ampliación, que esta nosotros denominamos P1, y la ampliación de la zona, que yo también me refería hace un momento en cuanto a la comunicación de 14-18, esa es la posición estimativa, y esta es el área, este es el AVIS, la ruta, el camino que tenía que seguir el submarino, y esta es el área contigua que se desarrolló a partir de esa información. Y hay, no sé, hay algunos contactos que están en ese sector que no han sido evaluados realmente todavía. Si me permite, presidente, ahora sí le digo, es la última pregunta. La comunicación de las 14-18, si usted puede precisarnos cómo es el mecanismo para determinar el área de origen de esa presunta comunicación. Sí. No sé si me explico. Sí. Todas estas áreas están relacionadas con información que se obtuvo en algún momento, la acumulación de indicios. Entonces, indicios fuertes que tomamos nosotros y que también lo tomó la empresa en este momento, son todos los cortes de llamadas satelitales, que independientemente que dan un área que es relativamente amplia, cuando uno empieza a mirar esos diferentes áreas, lo ven claramente posicionados en el AVIS que estaba previsto por parte del submarino con el rumbo y velocidad. Entonces, tenemos indicios de que la dirección general era esa inicialmente. Que sumado el indicio de dónde realmente tenía que salir de esa área y qué había pensado el comandante del submarino en cuanto a la ruta a seguir, nos daba que estaba sobre el AVIS o en proximidades de él. Son acumulación de indicios. Cuando sumamos un día y hora nuevo, no tenemos un posicionamiento de eso. O sea, es una comunicación posible que no hay forma de bajarla a tierra, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? El horario para el cálculo cinemático. Entonces sabíamos que iba desarrollando una cinemática determinada, ampliamos esa cinemática hasta llegar a ese lugar. Y después de ahí se amplió el área siguiendo el AVIS. Diputado.
Una que tiene que ver con, buenos días, Unos días. con su anterior función como director de comunicación informática. Usted, ante la pregunta que le hizo el diputado Grandinetti respecto a la empresa servidora o prestadora del servicio, que decía que tenía como un registro, pero que cuando se les solicitaba la información no podían desagregarlo o no lo entregan. No la tienen. No la tienen ellos. No la tienen. Directamente. Y lo otro, con su actual función, pero obviamente no lo puede no saberlo porque no estaba en su momento como director de alistamiento y adiestramiento, pero por si tiene información de que Gran Bretaña en algún momento ofreció la autorización de un ROP en la zona de búsqueda durante la vigencia del SARSUB. No hay ningún documento que avale un requerimiento puntual por parte de la institución, ni un ofrecimiento desde el punto de vista de ese país en particular en cuanto a proveer equipo independientemente de un avión que estaba siendo usado, de buques que estaban siendo usados, que participaron de la búsqueda. Sí hay un mensaje naval en el cual el comandante de adiestramiento le informa al jefe de la Armada que habría alguna posibilidad de contar con algún equipamiento. Ese fue el que se dio a conocer en el diario, se publicó en el diario Clarín el día jueves pasado. Sí. En ese sentido me parece que es bastante sencillo de aclarar el tema recurriendo a la fuente y decirle si realmente hubo un requerimiento en ese momento de provisión, un ofrecimiento de provisión de algún equipo o no, porque es un tema que no... Pero dentro de la Armada no hay un registro concreto. No hay ningún registro, sí de ese mensaje, no de un ofrecimiento. Puede haber sucedido, estoy hablando de una hipótesis. Se había conformado un grupo de Estado Mayor. En ese grupo de Estado Mayor intervenían oficiales de distintos países. Hay interacciones que se efectúan dentro... verbal puede haber sido el ofrecimiento. Realmente no sé. No hay un documento en el cual yo les pueda decir, no, fue ofrecido a través de este documento en forma formal. Y lo otro, porque nosotros obviamente, por eso están los expertos y vienen ustedes a dar testimonio para poder llevar adelante nuestro rol en esta comisión investigadora, porque hay muchas cosas que obviamente desconocemos y directamente ignoramos. Pero hay cuestiones que a veces se dicen con cierta, a mi modo de ver, liviandad. Lo digo porque acá vino el ministro Aguad el 19 de abril y dijo que en 10 días se resolvía la contratación y pasaron más de 5 meses después. Y el otro día leí, que no sé si lo ha dicho o no, porque no lo he verificado, pero que en 10 días había novedades. Entonces obviamente genera en la sociedad, en los familiares, en todos, una expectativa que después es difícil dar respuesta a esas cuestiones. Nosotros no estamos teniendo una información cotidiana, excepto porque algunos familiares no lo transmiten, los que han ido, que han subido al buque que lo está buscando, de algunas novedades, pero decir eso, ¿realmente es responsable o hay una expectativa o puede ser? Porque usted recién algo dijo, o si no malinterpreté yo, de que cree que pronto va a haber alguna novedad. En lo personal soy optimista, teniendo en cuenta cómo se está efectuando el trabajo, la seriedad de la empresa y el equipamiento que tiene. El tiempo, no sé, realmente no es apresurado a decirlo, va a suceder en corto plazo, en mediano plazo, realmente no lo puedo decir. Claro, porque lo digo, presidente, y nosotros, porque imagínense que nosotros vamos a tener reunión de comisión, tenemos un listado de testigos, estamos tratando de hacer un trabajo sumamente responsable antes de llegar a una conclusión cuando podamos llegar. Y de repente por los medios o por alguien que dice algo, se arma un revuelo porque genera una expectativa que nos terminan preguntando, sí, por lo menos no sé si a los 12 legisladores nacionales que integramos esta comisión, y uno no tiene respuesta porque, o sea, de todos modos lo que venga de parte del ministro para mí ya es poco creíble porque dijo 10 días, pasaron 5 meses y se lo prometió a todos, a los familiares, y ahí creo que tuvimos un gran vacío de dejar de tener una búsqueda. Hoy aparentemente esta empresa tiene la capacidad para hacerlo y
y todos somos optimistas y si Dios quiera que se pueda encontrar, porque eso seguramente para nosotros llevaría a luz un montón de cosas que todavía no tenemos con claridad, pero es bueno tener eso, lo que dice, una cosa es el optimismo, una cosa es reconocer la capacidad operativa y profesional que tiene la empresa contratada y otra ponerle fecha, porque si no hay fecha, no hay fecha. No hay fecha. Bueno, muchas gracias. Bueno, dos preguntas que, más allá de la exposición que ha sido, creo que bastante completa y completada con las preguntas. Me gustaría una apreciación suya en cuanto a este tipo de operación, de ejercicio que llevaban a cabo entre octubre y noviembre del año pasado, para la Armada y para los comandos de la Armada. ¿Cómo la califica usted? ¿Como muy importante, medianamente importante o de escasa importancia? La operación en su conjunto. En su conjunto. Todos los marinos queremos salir al mar. O sea, todos los que yo hace 40 años que estoy en esta profesión y lamentablemente hoy no puedo salir, porque si no haría todo lo posible para que eso sea cierto. O sea, todos los marinos quieren navegar. Entonces, cualquier cosa que se haga en ese sentido, desde el punto de vista de hacer ejercitaciones, de hacer tareas operativas, adiestramiento, todo suma para que todo el mundo esté perfectamente contento con la tarea que está realizando e incentivarlo profesionalmente. O sea, a mí me parece que para un marino, como para alguien que vuela o alguien que trabaja en el terreno, todos queremos llevar adelante nuestra profesión porque básicamente entramos para eso. Entonces, cualquier adiestramiento, cualquier tarea operativa a nosotros nos reconforta y nos hace sentir bien. O sea, más allá de eso, en cuanto a envergadura, en cantidad de buques afectados, personal, ¿hay operaciones más grandes durante el año de mayor envergadura de la Armada? Estamos trabajando en forma comparativa, temas ARSUB y anteriores o No, en navegado. general, los ejercicios que se proyectan para el año, ¿no? Todo el tipo de operaciones. Este tipo de operación que mueve gran parte de la flota. ¿Hay Sí, operaciones más grandes, con más yo no sé barcos? si más grandes, pero similares seguro. Sí, sí. O sea que son operaciones muy importantes. Depende del año, del tema presupuestario, de cómo estén los medios en ese momento. Hay varios condicionantes, ¿no? Pero operaciones de este tipo se han efectuado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, damos por terminado, lo despedimos, vicealmirante. Muchísimas gracias por estar, ¿no? No vamos a hacer comisión, pues no tenemos... Seguimos. Presidente, me permite. Le permito lo que quiera, Carmen. Sí, tenemos una... Sí, se puede retirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Discúlpame, así seguimos. Ya. El jueves. No, si juntamos el jueves entonces. El jueves lo que podamos. Jueves, Guillermo. Vos vas a estar el